Es que las víctimas son olvidadas y las víctimas están ya desesperándose. La señora Santiso, pues, una madre que perdió a su hijo, un policía federal al que desaparecieron en Michoacán en el 2009, y anduvo 5 años peregrinando por el país, de oficina tras oficina. No le hicieron caso, la conocí, hablé con ella en varias ocasiones, una mujer muy articulada, y bueno, muere el jueves de la semana pasada y pide como su última voluntad que la velen en frente de Gobernación para restregarle en la cara al gobierno mexicano su indiferencia hacia las víctimas. Y ahí estuvo algunas horas, negociaron, finalmente se la llevaron a terminar de velarla en otro lado para enterrarla luego en el Estado de México al día siguiente. A raíz de eso, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en voz de Javier Sicilia, el poeta, anuncia que a partir de ahora, cuando mueran familiares de víctimas o víctimas, van a llevar los ataúdes enfrente de las oficinas de gobierno de todo el país, porque dicen es intolerable lo que está pasando, la indiferencia hacia nosotros, que el Estado mexicano nos ignora. Y a todo esto, ¿cuál es la moraleja? Que las instituciones que deberían servir para controlar esa indiferencia del Estado están ausentes. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia, no fue la noche del viernes o la tarde a dar el pésame a la señora a los familiares de la señora Santiso, porque evidentemente no lo quieren. Es universal el rechazo, lo cual es paradójico. Las víctimas andan invocando a los antropólogos forenses argentinos, a los forenses argentinos, que vayan a certificar la identidad de las víctimas, porque no confían ni en la CNDH, ni en la PGR, ni en Gobernación, ni en nadie. Es una situación terrible, porque ahora se viene la renovación de la presidencia de la CNDH y los senadores no parecen haber aprendido, porque insisten en sus negociaciones cupulares y en convocarlos a cabildear y a ver qué sacan. Es una vergüenza lo que está pasando. Es una vergüenza, y podría ser, alguien señaló, a mí me duele, pero lo señaló desde fuera. Es una oportunidad la crisis que tiene México. Vaya oportunidades, 2 o 3 oportunidades de estas y nos lleva el demonio. Dice, es una oportunidad para que se regenere todo, se llame al pan y al vino vino. Bueno, por lo menos sería una oportunidad para que el Senado no se haga los idiotas y ahora sí pongan un personaje que tenga credibilidad al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es una posibilidad casi única, porque en medio de la crisis pueden sacar algo, o al menos una florecita en medio del estiércol que está cubriéndolos a ellos también como estructura. Pero yo también tengo mis dudas de que lo haga. Incluso la idea siquiera de volver a reelegir al ombudsman mexicano que ha circulado es una de las peores señales, pero los que ahorita se nombran, no hay ninguno que tenga la fuerza para que la sociedad mexicana diga, aquí sí, este sí nos va a representar. Esos mexicanos están en otras organizaciones internacionales, en los derechos humanos allá en Washington. Bueno, pero esto se ha hecho porque ahora los protestantes o las personas que protestan no son solamente las víctimas de la sociedad civil. Ahora también están protestando algunas víctimas del Estado que fueron victimados por el propio Estado. Esto nos trae a cuento lo de la señora que estabas mencionando, porque es un policía federal cuya madre está protestando. Están protestando en nombre de un funcionario que desaparece el propio Estado o que no puede encontrar el propio Estado. Y esto me trae a cuento lo que pasó a propósito de la matanza de Tlatlaya, porque los parientes de los militares que fueron detenidos y están siendo juzgados también fueron a protestar
Pues sí, bueno, ya no va a haber quien le entre a este asunto. Si nosotros que acabamos con los narcotraficantes, que acabamos con los secuestradores, nos van a encarcelar a nuestros papás, a nuestros esposos, etcétera, pues es el cuento de nunca acabar. Y esto es lo que está empezando a pasar, porque el propio Estado tiene dentro de sus víctimas, dentro de su seno, ¿verdad? Y esto es algo que va a terminar, yo no sé dónde, pero en derechos humanos no va a terminar. Yo quiero saber quién es el que tiene la suficiente capacidad en este panorama apocalíptico que estamos viviendo para tener confianza de la ciudadanía. ¿Quién puede echarse el tiro de ser un auténtico, independiente y veraz ombudsman o ombudsgirl, porque puede ser ombudswoman, ¿verdad? Ombudsperson, sí, que se echa este tiro. Yo creo que más que una cuestión, sería interesante ver si el Senado retoma esto, que no solamente vea, es un órgano unipersonal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero que le dé mucho más fuerza a la comisión, no me acuerdo si se llama consultiva o ciudadana, de tal manera que los titulares de la Comisión de Derechos Humanos tengan efectivamente una voz de personas relevantes. Estamos viendo el efecto benéfico en algunos órganos como el Consejo de Seguridad o el Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde las voces de los ciudadanos ayudan a que las autoridades no flaqueen o no tengan actitudes como las que ha tenido Plasencia, que se ha convertido en un sentido, es una especie de porrista del gobierno. Ojalá también entiendan eso. Un titular de la Comisión de Derechos Humanos como porrista no le sirve a nadie más que a él mismo. Consecuencia para el país ha sido pues una pésima administración. Yo creo que hay que darle un elemento, o sea, colegiar más el peso de la tutela de los derechos humanos y no dejarlo en un individuo que puede ser virtuoso o puede no serlo, como me parece que es el caso. Dice Human Rights Watch, es el titular del Universal, que es la peor crisis de derechos humanos que tenemos desde 1968. Consecuencia, no está el horno para bollos. Habría que tomar decisiones muy serias sobre el particular. Además de Emilio Álvarez y Casas, yo creo que hay otros, ¿no? González Plasencia, el propio Mauricio Fara han demostrado que tienen efectivamente la autonomía personal. El tema no es solamente la virtud de un individuo, sino todo un sistema que opere y que arrope, digamos, una cultura de derechos humanos. Y lo último, es dramático ver efectivamente que en este país te pueden matar y el Estado nunca sabe dónde estás, pero hay 20 y tantos mil desaparecidos, y esos 20 y tantos mil desaparecidos, que fueron el escándalo al terminar el sexenio de Calderón, pues siguen sin aparecer. Y debo decir que con crudeza que no me extraña. Si tienes 30 y tantos millones de delitos en este país y creo que el 98% no se habrá averiguación previa, tú dices, bueno, en este país suceden miles de cosas, entre otras que maten a la gente, y el Estado, como lo está demostrando en Iguala, puede 3 semanas después no tener ni idea de dónde están. Dice Lorenzo que esta puede ser una oportunidad que podemos llamarle oportunidades pírricas, ¿no? Porque si es con varias de estas, quién sabe dónde acaba el país. Pero sí es una oportunidad, por lo menos en este punto de el nombramiento del nuevo ombudsman, para dar algún mensaje de apertura, de refresco, ¿no? De aire fresco ante la crisis de derechos humanos que estamos viviendo. Porque en esta circunstancia, volver a ratificar a quien es rechazado por multitud de organismos vinculados con derechos humanos, de organismos cívicos y observadores del fenómeno, pues sería casi como una bofetada al público, no nada más a las víctimas de los desaparecidos, sino en general. Si miren, no le damos importancia a los derechos humanos en crisis como esta, que volvemos a ratificar a quien es repudiado ampliamente, no digo que absolutamente por todos, pero sí por una buena parte de, sobre todo la gente enterada, de la gente que sigue con lupa lo que sucede en derechos humanos, que ha visto el desempeño del actual ombudsman y que verdaderamente parece que se la pasa más bien promoviéndose a sí mismo, a su figura, a su imagen, que estar con las víctimas, con los familiares de las víctimas, buscando pues lo que le corresponde en ese tema. Que tengo la impresión de que ha sido tal el rechazo por todos lados, tan unánime o tan generalizado, si se quiere, que los senadores igual y no se van a aventar ese boleto. Ya se hablan muchos trascendidos de divisiones dentro de las propias bancadas, de quienes quieren ratificar al actual ombudsman, pero de muchos otros que están siendo sensibles a la opinión pública, de decir, pues esto, lejos de
prestigiar a la clase política de que estamos atentos y sensibles a esta demanda, a esta tragedia que estamos viviendo en estas semanas, va a ser como decirles, ¿saben qué? Aquí sigue operando los criterios estrictamente políticos, partidistas, de intereses de nuestra aristocracia política y los ciudadanos. Bien, gracias. Hay varios aspectos, muchísimos más de los que tengo el tiempo de enumerar, pero sí, la crisis ética, moral, la de prestigio de Raúl Plasencia es enorme. Este domingo Reforma publica en primera plana que está terminándose una casa que vale 20 millones de pesos y que se rehúsa, pese a ser el ombudsman, a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, lo cual demuestra pues que no le interesa estar a la altura ética. Yo no entiendo cómo estos simuladores y farsantes se meten a defender derechos humanos cuando no tienen un compromiso mínimo. No entienden cuál es la naturaleza del cargo. Un defensor de derechos humanos no tiene que pensar en carrera política. Son cargos de desgaste y sacrificio que terminan enemistándolo con todos los poderosos, porque él defiende a las víctimas, no a los poderosos. Vamos a ver qué hacen los senadores. Por ahora parecieran estar montados sobre la misma lógica de su majestad, en la cual ellos están sentados y uno tiene que ir a presentarse ante sus cortes, cuando deberían estar reconociendo la magnitud de la crisis para, en efecto, estoy totalmente de acuerdo, crear un comité de emergencia para buscar a quienes son los mejores para ocupar el cargo. Deberían de ir a buscarlos. Deberían ir a buscarlos, no por esperar a que les estén grillando. Claro, porque lo que quieren es que vayan ahí para hacer los acuerdos cupulares, pero no pasará mucho sin que sepamos en qué termina esta historia. Regresamos.